MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Carlos Carabaña, perdón, Carlos, te apreciamos mucho que nos tomes la llamada telefónica en esta mañana, viernes 13 de marzo de 2020. Hace unos días, pues, publicabas este texto, esta investigación en torno a estudios del CONACYT que les advierten a los integrantes del gobierno que la construcción del Tren Maya es un grave riesgo, pero pues parece que no le importó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos, gracias por la llamada. Cuéntanos un poco más de tu investigación. Hola, Luis. Muchas gracias a vosotros por el interés. Esto, pues, la historia está en lo siguiente. Básicamente, el CONACYT, en septiembre de 2019, encarga a un grupo interdisciplinar de investigadores, no del propio CONACYT, sino de diferentes entidades. El INA está también el Colegio Frontera Sur, hay un montonazo de ellos, son como unas 30 personas. Les encarga hacer un estudio sobre los riesgos que puede traer el Tren Maya en las zonas por donde va a atravesarlo, en los 5 estados, y en los 1.500 kilómetros de vía. Y en este proceso, digamos, cuando están los investigadores investigando, haciendo su trabajo, porque como parte de es un equipo muy numeroso de 30 personas, cada una con un área de expertise diferente, se da la convocatoria de la consulta, que la convocan el 15 de noviembre. Entonces, por lo que nos cuentan y por lo que tenemos reflejado en los correos electrónicos, el CONACYT premiar a los investigadores para que entreguen algo, digamos, ¿no? Con la idea o con la promesa, con el entendimiento de que iba a divulgarse antes de la consulta, porque al final es lo que tiene sentido, ¿no? Si tú estás haciendo un estudio sobre algo, tiene sentido que lo divulgues antes de que llegue ese momento. Sí, por supuesto. Entonces, que el momento en el que vas a decidirlo. Entonces, los investigadores lo entregan de forma muy parecido a lo que se va a publicar ahora, finalmente, que es lo entregan el 9 de diciembre, y entonces, básicamente, en ese momento es cuando se paran las cosas, y se decide publicarlo después de la consulta para no influir. Y no tenía sentido porque, pues, el estudio que ya estaba hecho, como bien lo documentas, Carlos, sí, se publica después de que van a votar. No, es que no llega a publicarse ni siquiera. No llega, ¿se va a la basura? No se va a la basura. Básicamente, en los correos que nosotros conseguimos, ajá, de comunicaciones entre los investigadores y el CONACYT, se ve como el CONACYT va postergando, por así decirlo. O sea, primero enganchan y le dicen en plan de, ahora no va a ser ahora va a ser en el 17, o después del 17. Llega el 17 y le preguntan, oye, ¿qué pasa con esto? Y dicen, ahora va a ser la tercera semana de enero. Llega la tercera semana de enero, oye, ¿qué pasa con esto? Y dicen, es que ahora vamos a irnos a febrero. Entonces, ahora finalmente el 17, la publicación va a presentarse el estudio al público en general. Antes había mandado a las secretarías para verlo como finales de febrero más o menos, y ahora va a presentarse al público finalmente el 18 de marzo. Pero ya, lo que se quejan los investigadores, porque nosotros hemos hablado, la gente, esto es básicamente en plan de tío, me lo pides para hacerlo para la consulta, yo hago un esfuerzo, lo mejor que puedo, te lo entrego antes de la consulta, y entonces tú decides ocultarlo, y luego me vas poniendo como trabas, y claro, la gente se frustraba y sentía que el estudio había sido completamente abandonado. Además, recordemos que la consulta del Tren Maya, desde la sección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, contestan la consulta justamente porque dicen que no da información pertinente, no da información sobre aspectos negativos. Y esa información ahora sabemos que estaba en manos del CONACYT y por lo tanto del gobierno. Y el gobierno también decidió ocultarla. Yo a eso no lo sé, yo sé que el CONACYT lo ocultó. O sea, yo no sé quién fue la orden más arriba, si hubo orden más arriba, el CONACYT decidió por sí mismo, no lo sé. Oye, dime, Carlos, los investigadores, pues obviamente tienen ahí una frustración, las puedo platicar, y yo quisiera preguntarte, pues si vendrá alguna reacción, porque vino esto, se ha hecho pues una situación muy pesada dentro de CONACYT, una situación de escándalo, pero pareciera que no hay ninguna otra reacción. Ahí están los estudios. Concretamente, te preguntaría, ¿qué dicen los estudios que por lo cual podría llegar a ser inviable o muy dañino el Tren Maya en distintas facetas, tanto en temas arqueológicos, ambientales, etcétera?
¿Cuáles serían los mayores riesgos, Carlos? Creo que perdí a Carlos. Sí, lo perdí, perdón. A ver, retomamos la comunicación en un momento más. En lo que retomamos la comunicación, le voy a subir a nuestras redes el link para que, si usted está interesado, lea la investigación que hizo Carlos Carabaña del Universal. Perdón, Carlos, te ofrezco una disculpa. Te preguntaba cuáles son, pues, los principales contras que da la investigación científica, no de opinión, no política, no ideológica, científica del CONACYT para construir el Tren Maya. Los investigadores convocados encontraron varias cosas. Principalmente, yo la resumí en las siguientes. Son afectaciones negativas a 10 áreas naturales protegidas y los servicios ambientales, como pueden ser la recarga de acuíferos y su capacidad de capturar carbono. Luego podría implicar la destrucción irrecuperable de 1.288 sitios arqueológicos. Destrucción irrecuperable lo dicen ellos literalmente, esto es un entrecomillado. Luego se consideran que ha vulnerado los derechos de 146.000 indígenas, los que están recogidos en el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y que las tierras aportadas para el proyecto y los pueblos de desarrollo, debajo del esquema Fibra, por las características propias del esquema, nunca podrían ser recuperadas por sus tenedores originales. Y que, bueno, luego el empleo que traerá el Tren Maya, que es una de las cosas que se vende más, ellos opinan, creen que será precario y temporal, vinculado principalmente a la construcción del tren y los hoteles, y que además, como ha pasado en muchas zonas turísticas, como pueden ser Cancún y partes de Quintana Roo, pues de una mayor afluencia turística y ese tipo de turismo que traerá un aumento de la tasa en trata de personas y tráfico de drogas. ¿Alguna reacción después de la publicación de tu reportaje de la investigación? Pues el CONACYT mandó un comunicado un poco agresivo hacia nosotros, la verdad, en el que nos decía que no, que éramos unos ignorantes, pero yo creo que ellos básicamente pues no se dieron bien la nota. Sí, pero ahí está el estudio. Justo. Y los pero mensajes. Bueno, o sea, los mensajes, sí, o sea, está todo ahí, me refiero. Bueno, pues ahí está la nota, si nos permites, ahorita la linkeamos también en nuestras redes sociales para quien quiera consultarla o leer un poco más sobre el tema. Carlos Carabaña, en el Universal, periodista de investigación, te mando un abrazo, gracias Carlos, buenos días. Gracias a ti, Luis, un abrazo de vuelta.